Gloria al Señor. Volvamos a abrir su palabra en el libro de los Salmos. Libro de Salmos, el capítulo número 96. Libro de Salmos, capítulo número 96. Y leemos el versículo número 7. Salmos, capítulo 96. Usted que tiene un niño a su lado, ayúdele a encontrar esta cita en la palabra de Dios. Y leemos juntos, en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El versículo número 7. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Una vez más, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Muy bien. Estamos en los mandamientos de Dios a la familia y estamos en el mandamiento de dar la gloria al Señor. La semana pasada comenzamos a mirar cómo glorificar al Señor. Y hoy vamos a continuar mirando cómo glorificar al Señor. La semana pasada estuvimos mirando cómo glorificar al Señor con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y con nuestro corazón y con nuestra actitud. Ahora vamos a mirar cómo glorificar al Señor en la sanidad. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 17, Evangelio según San Lucas, vamos a leer los versículos desde el 11 al 18. Esta es una historia, un testimonio de 10 leprosos. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, desde el versículo número 11, todos los niños buscándole esta escritura. Evangelio según San Lucas, capítulo número 17, versículo 11 hasta el versículo número 18. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La enfermedad de la lepra era una enfermedad que había sido legislada en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo número 14, cómo debía ser tratada tanto a nivel de la persona como si hubiese lepra en la casa, en una casa que fuese de barro. Y lo primero que requería era la intervención del sacerdote para ser el que administrara ese proceso. Y cuando la persona ya estaba limpia, debía ir donde el sacerdote para que él le inspeccionara y determinara si sí estaba
limpio totalmente y si ya podía regresar a la vida en comunidad. La palabra de Dios nos dice que esta vez eran 10 los leprosos. Y cuando él dice, id, mostraos a los sacerdotes, estaba decretando la limpieza de estos cuerpos leprosos, porque solamente se podía ir a ver al sacerdote para que él certificara que ya estaba sano y que podía regresar a la vida en la comunidad. Cuando el Señor Jesús decreta esta palabra, ellos van. Y dice, mientras iban, fueron limpiados. Mas de estos 10 que fueron limpiados, dice la Escritura que volvió, ¿cuántos? ¿Cómo volvió? El 15, glorificando a Dios a gran voz. Glorificando a Dios a gran voz. ¿Quién fue que le dio la palabra de ir y que se mostraran a los sacerdotes? El Señor Jesús. ¿Y a quién vino glorificando el leproso, el que había estado leproso? A Dios. Note que el mismo Señor Jesucristo, en el versículo número 18, esperaba que todos volvieran y le dieran la gloria a Dios. El Señor Jesús siempre glorificó al Padre. Y aún en este momento de la sanidad, Él quería que el Padre fuera glorificado. Dad a Jehová ¿qué? La gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. En este testimonio de la palabra de Dios, dice que este hombre vuelve glorificando y se postra rostro en tierra a los pies del Señor Jesús, dándole gracias. En la sanidad, Dios quiere recibir de cada uno de nosotros la gloria. Y es muy común en este tiempo el al revés. ¿Cuál es el al revés? ¿Se le da gloria a quién? ¿A quién se le da la gloria? Al que ministra. Mas, ¿qué dice el Señor Jesús? No hubo quien volviese y diese gloria a quién. Gloria a Dios. En la sanidad, la gloria es para quién. Para Dios. Miremos otros 3 casos más en la Escritura y miremos a un hombre que era paralítico. Está en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Muchos de nosotros conocemos esta historia del hombre que fue llevado por sus 4 amigos. San Lucas, capítulo número 5, versículo 17 hasta el versículo número 20. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora miremos en el versículo 24 hasta el 26. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Cómo? Glorificando a Dios. ¿Para dónde se fue? ¿Haciendo qué? Y el versículo 26, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Aquí está este hombre. Sus amigos hicieron todo lo que ellos pudieron para ponerle cerca del Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús le dio perdón de pecados y sanidad, este hombre se levanta glorificando a Dios. Y la multitud que estaba allí, todos los que estaban también glorificaban a Dios. En la sanidad, la honra y la gloria le pertenece al Señor. Y es lo que Dios espera, recibir de aquel que es sanado. Miremos ahora en Lucas 18. Aquí está la historia de un ciego. Lucas 18. Está la historia de un ciego. El versículo 35 al 43. Lucas 18, versículo 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Aleluya. Tenemos a quienes. El primero fue un leproso, el segundo un paralítico, y ahora tenemos a quién, a un ciego. Los tres en diferentes momentos, con diferentes necesidades de salud, se levantaron en su sanidad glorificando a Dios, no al hombre, a Dios. Leamos ahora en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 15. Evangelio según San Mateo, capítulo número 15, leemos los versículos 29 al 31. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 31. 29 al 31. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y qué dice? Y glorificaban al Dios de Israel. ¿Quién glorificaba al Dios de Israel? La multitud
que había traído a quienes, a los ciegos, los cojos, los mancos y los mudos, y otros, muchos enfermos. Entonces, tenemos la glorificación de Dios por los que recibieron la sanidad, por los que observaron la sanidad. La gloria es para Dios. La gloria no es para el hombre. La gloria, cuando se recibe la sanidad, es para Dios. También tenemos que el que ministra la sanidad, el don de Dios, también debe ocuparse que Dios reciba la gloria. En este tiempo y en los pasados ha habido hombres y mujeres a quien Dios le ha dado de sus dones y han tomado para sí la gloria con un versículo inventado: Dios me usa. ¿Lo conocen? El Señor me usa. ¿Lo conocen? Bueno, vayamos a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, el capítulo número 3. Libro de los Hechos, capítulo número 3. Este es un hecho bastante conocido por la mayoría de nosotros: la sanidad de un cojo que, según dice la Biblia, tenía más de 40 años. Leamos el versículo número 11 y el versículo 12, el versículo 13, 14, 15 y 16. 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué dijo Pedro del autor de la sanidad? Dijo: Él es el Hijo, Él es el Santo, Él es el justo, Él es el autor de la vida, y por la fe en su nombre, este hombre ha recibido completa sanidad. Y de inmediato había dicho antes: ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Todo aquel que ministra debe ser fiel al Señor en guiar a los que le observan en la administración, de darle la gloria al Señor, de quitar a las personas la mirada en Él y ponerla en el autor, en el que tiene el poder
en el que hace todas las cosas. La palabra de Dios dice, no ha sido por nuestro poder, no ha sido por nuestra piedad, por nuestra santidad. Y esto es para todos nosotros. Los dones Dios los da por gracia, los ministra por gracia, no porque la persona sea más santa o menos santa, y tampoco porque tenga más o menos poder. El apóstol Pedro, este día, estaba guiando a esta multitud, de la cual la palabra de Dios da testimonio más adelante, que se convirtieron como 5,000 personas. Guió la mirada de ellos al autor de la vida, al justo, al santo, al Hijo de Dios, a Jesús. Glorificar a Dios es la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros en la sanidad, tanto en el que la ministra como en el que la recibe. Avancemos un poco en el capítulo número 4 y vamos a leer en este capítulo número 4 el versículo número 8. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que, todos leamos el 10, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora estaban delante de los gobernantes, estaban delante de todo el pueblo y seguían dándole la gloria al Señor, a Jesucristo de Nazaret. Por él, él era el que le había sanado, él era el que había dado el beneficio de la sanidad a ese hombre. Y en el versículo número 22 de este capítulo número 4 dice, el 21 y el 22, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. ¿Qué hacía el pueblo? Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Guiar a un pueblo a glorificar a Dios, no a los que ministran el don. Es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo número 11. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo número 11. Toda administración que se hace es por el poder que Dios da. No es porque alguien tenga una sección especial en el cielo para que le den poder. Leamos Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre ¿con qué? Conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno ministra, ministre conforme ¿qué? Al poder que Dios da. ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos su poder para ministrarlo? Que Dios sea glorificado por Jesucristo. No que nosotros seamos glorificados.
No que nosotros seamos tenidos en cuenta como los más entre los demás. No. Es para que Él sea glorificado en todo. En todo. Leamos ahora de hombres como el apóstol Pablo, que recibieron poder, recibieron gracia, recibieron dones y que también reconocieron ante la iglesia que Él era el que merecía la gloria. Leamos en el libro de Romanos, Romanos capítulo 15, el versículo número 18 y 19. Romanos capítulo 15, el versículo número 18 y 19. Y usted allí vaya recordando cuántas veces Dios ha hecho milagros de sanidad. Y por allá debajito se ha sentido, ay, gracias Señor, porque me usaste. El que merece la gloria, ¿quién es? Es el Señor. Romanos capítulo 15, vamos a leer el versículo 18 y el versículo número 19. Porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. ¿Qué reconocía el apóstol Pablo? Lo que Cristo había hecho, ¿cómo? Por medio de Él. ¿Cómo lo había hecho? Con palabras, obras, potencia de señales, prodigios, en el poder ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Todas esas cosas sobrenaturales las había hecho en el poder del Espíritu de Dios. No en el poder de que él era un hombre sabio, no en el poder que había recibido la mejor educación. Dice la Escritura que se había sido educado, a los pies del gran maestro Gamaliel. Dice la Escritura que él aventajaba a muchos, mas nada de eso. Su educación, su posición, fariseo de fariseo, su estirpe, su genealogía, no. Lo había hecho en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Señales, palabras, potencia, prodigios, obras. Lo había hecho en el poder del Espíritu de Dios. Leamos ahora en Primera de Corintios, otro testimonio que él da de quién era el que había hecho las cosas. Primera de Corintios capítulo 2, el versículo número 4 y 5. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Busque usted en la Biblia porque aquí venimos es a conocer a Dios en su palabra. No en palabra de hombre, sino a Él en su palabra. Todos, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en dónde? En el poder de Dios. Su palabra y su predicación fue con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de aquellos creyentes en Corinto estuviera fundada en el poder de Dios y no en los hombres. Fue el celo del apóstol Pablo, fue el cuidado de él como predicador, como maestro, como apóstol, que todos los que le oyeran que salieran de su boca palabras del Espíritu, palabras del poder de Dios
y que la fe que esa gente que le escuchaba tuviera, no la tuvieran en él, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Y seguimos leyendo en el versículo número 13. Versículo número 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con ¿qué? Con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las obras, el poder, la potencia, los prodigios por el Espíritu de Dios. Las palabras por el Espíritu de Dios. La fe fundada ¿en quién? ¿En los hombres? No, sino en el poder de Dios. Este siervo de Dios se ocupó que la administración que daba, la enseñanza que daba, todos supieran que provenía de dónde, de Dios y de su Espíritu. No venía de él, no era de su sapiencia, no era de su conocimiento, no era de su experiencia, no era de sus habilidades, sino del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Muy bien, ahora vamos avanzando en esto y vamos a mirar que Dios quiere que en toda la iglesia Él sea glorificado. Efesios capítulo 3, el versículo número 20. Efesios capítulo 3, el versículo número 20. Y dice la Escritura, despacito lo vamos a leer. 20 y 21. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Lo leímos la vez anterior. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué poder actúa en nosotros? Según el versículo 20. ¿Qué poder actúa en nosotros? El poder de aquel que es poderoso para hacer. Ese es el poder que Él ha depositado en nosotros. El poder de aquel que es poderoso para hacer. ¿Cuánto es poderoso Dios para hacer? Todas las cosas. ¿Cómo las hace? Mucho más abundantemente. ¿Cómo las hace? Por eso es que cuando usted va a orar por alguien y le pide, hermano, lléveme en oración por esto, o vamos a orar por esta necesidad. Después, cuando el Señor se manifiesta, oye, uy, hermano, yo le pedí al Señor por esto y el Señor me dio esto y esto y esto. No crea que eso es suyo. ¿De quién es? Del que hace todas las cosas mucho más abundantemente. No es suyo. No es del hermano que usted le pidió que orara. El poder es de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. ¿De qué? De lo que le hemos pedido. ¿De qué? De lo que hemos entendido. Ese poder actúa en nosotros, pero ese poder no es nuestro. ¿De quién es el poder? Del que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Eso es el Dios que quiere ser conocido en la familia. Que los niños sepan que el poder que actúa en usted, no porque usted es mago ni que tiene una aureola especial, es porque en usted actúa el poder del que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando nuestros hijos crecen en este ambiente,
¿qué será imposible para ellos? ¿Irán a buscar en otro lugar un poder más grande que ese? Esa es la importancia de que Dios reciba la gloria en la familia. La fe en Él, la fe en su nombre. Dios también quiere que nosotros le glorifiquemos, además de la sanidad, en el padecimiento. En el padecimiento. Ahí no me dijeron ni amén, no importa. Miramos que Dios quiere que le glorifiquemos en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, con nuestra conducta, en la sanidad y también en el padecimiento. ¿A cuánto les gusta padecer? Sean verdaderos y digan, no, yo cuando. A mí me gusta que me glorifiquen. ¿Cuántos son felices cuando padecen? Díganme, no. Ningún depende, hermana Mayo. ¿A cuánto le gusta padecer? Ya vio que no. Mas el Señor dice que nosotros debemos glorificarle cuando padecemos. Mas Él, que es un Dios de verdad, no es que es un Dios de verdad, verdad, porque sea como un muñequito o no sea falso, no. Es porque Él es el Dios de verdad. De verdad. Que habla verdad, es la verdad y hace verdad. En Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo número 19. Habla del padecimiento. Todos vamos a leer. No nos vamos a salir de Primera de Pedro 4, Primera de Pedro 3 y Primera de Pedro 2. No nos vamos a salir de allí. Estos 3 capítulos nos van a ser el fundamento de conocer cómo es glorificar a Dios en el padecimiento. ¿En qué parte estamos? Glorificar a Dios ¿cuándo? Glorificar a Dios ¿cuándo? En el padecimiento. Muy bien. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 19 dice, de modo que los que padecen según ¿qué? Hasta allí. Padecer según la voluntad de Dios. Padecer según la voluntad de Dios. ¿Qué es padecer según la voluntad de Dios? Leamos ahora en el capítulo 3, el versículo número 14. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 14. Todos, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, hasta allí. ¿Qué es el padecimiento según la voluntad de Dios? Cuando se padece por causa de la justicia. Por hacer la justicia, las personas le pueden a usted vituperar, insultar, injuriar. Porque usted está haciendo ¿qué? La justicia. Padecer por causa de la justicia. Muy bien, aguántelo ahí porque después vamos a leer todo el versículo completo. Primera de Pedro capítulo 3, el versículo número 17. Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Padecer qué? Haciendo el bien. ¿Padecer por causa de qué? De la justicia. Muy bien. Ahora leamos Primera de Pedro, capítulo 4, versículo
número 14. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. ¿Vituperados por qué? Por el nombre de Cristo. Por creer en el Señor. Por seguir al Señor. Por hacer lo que Dios dice. Eso es lo que se acepta. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. Muy bien. Ahora leemos Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es? Si pecando soy abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, ¿en dónde está el padecimiento? Cuando estás haciendo ¿qué? Lo bueno y lo soportas. Entonces saquemos las cuentas. ¿Qué es padecer según la voluntad de Dios? 1, ¿por causa de qué? 2, ¿haciendo qué? 3, vituperados ¿por qué? Por el nombre de Cristo. Y 4, haciendo lo bueno y soportarlo. Muy bien. Todo esto, dice el Señor, en el capítulo 4, versículo número 16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Por qué no puedo padecer? Dice la Biblia, el versículo 15 del capítulo 4. Así que ninguno de vosotros padezca como ¿qué? Homicida o ladrón o malhechor o pobre entremeterse en lo ajeno. ¿Qué es entremeterse en lo ajeno? Andar de chismoso, andar de sapo. Sí, vamos a decir, andar de metecillos a cataburetes en las casas ajenas. Andar hablando todo lo que oye. Sí. Andar de metido, de metida, de metiche. Ese padecimiento no lo acepta Dios. ¿Cuál es el que lo acepta? Por causa de la justicia, haciendo el bien, vituperado por el nombre de Cristo, haciendo lo bueno. Eso es el padecimiento que el Señor dice que es según su voluntad. Ese es el padecimiento como cristiano. ¿Verdad? Ahora, ¿qué quiere Dios? Que hagamos nosotros en esas circunstancias en que hacemos la justicia, hacemos el bien, somos vituperados por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos cuando nos está pasando eso? Leamos el capítulo 3, versículo 16. Estamos en Pedro. Teniendo buena conciencia. ¿Qué es lo que debe estar bueno en nosotros? La conciencia. Teniendo buena conciencia. ¿Qué más quiere el Señor que tengamos? Vamos a ir contando. El capítulo 4, versículo número 13. Capítulo 4, versículo número 13. Sino gozaos porque cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hasta allí.
Lo otro es una promesa. Pero aquí dice, primero, tener ¿qué? Buena conciencia. Y segundo, gozarse por ser participante de los padecimientos de Cristo. Muy bien. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿hagan qué? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primero, tener buena conciencia. Segundo, gozarse por ser participante de los padecimientos de Cristo. Y ahora, encomendar el alma al fiel Creador y hacer el bien. Hacer el bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. ¿Qué más? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Lo primero era mantener buena conciencia. Y después gozarme porque soy participante de los padecimientos de Cristo. Después, encomendar mi alma al fiel Creador y hacer el bien. Y ahora, mantener buena mi manera de vivir entre los gentiles, entre los inconversos. Mantener buena mi manera de vivir. Muy bien. Ahora vayamos a Mateo capítulo 5, el versículo número 16. Estamos hablando glorificar a Dios en el padecimiento. Glorificar a Dios en el padecimiento. Mateo capítulo 5, el versículo número 16, todos conocemos este texto. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué más tengo que hacer? Alumbrar con mi luz. Alumbrar con mi luz, ¿para qué? Para que vean mis buenas obras. Eso es en cuanto a la parte de mi ser interior. Que Dios quiere que se mantenga protegida con buena conciencia, con gozo. Quiere que encomiende mi alma, quiere que haga el bien, quiere que mantenga buena mi manera de vivir, quiere que siga alumbrando con mis buenas obras. Y también me dice lo que no debo hacer. Vamos a leer en el Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo número 12. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo número 12. Dice la Escritura, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No quiere que ¿qué? Que me sorprenda. Que este fuego de prueba no me sorprenda. Y no piense que es una mala sorpresa, que es extraña esta sorpresa que me está aconteciendo. No, no, Él quiere que no me extrañe del fuego de prueba que me está aconteciendo, que me está sobreviniendo. No quiere que me dé por sorprendido o por sorprendida. También dice en Primera de Pedro 3, 14, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Qué es amedrantarse? Llenarse de miedo. ¿Y qué es conturbarse?
asustarse, ¿verdad? Confundirse. Ay, Señor, yo no sé qué es lo que me está pasando. Padre, revélame, ayúdame, muéstrale. No te sorprendas, no te amedrantes, no te conturbes. Primera de Pedro 4:16. Teniendo, perdón, 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La primera, no te sorprenda. Segundo, no te amedrantes. Después, no te conturbes. Y ahora, ¿qué dice? No te avergüences. No te avergüences. Y la palabra de Dios dice algo más que tengo que, en vez de vergüenza, en vez de temor, en vez de conturbación, debo de hacer algo. Versículo 15 del capítulo 3. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Santificad a quién? ¿En dónde? ¿De qué manera? Estad siempre preparados para presentar defensa con qué? Mansedumbre y qué más? Reverencia. No es defensa. Mansedumbre y qué más? Reverencia. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El que te la pregunte se lo dice. No se lo vas a mandar a decir a todos por Facebook, ni por Twitter, ni vía internet. No, para que se la coja el que se la quiera coger, no. Ante todo el que te demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora sabemos cómo glorificar a Dios en el padecimiento. Muy bien. Me quedan 7 minutos y voy a preguntar a los que agarren. Robert, ¿cómo dice la Escritura que puedes glorificar a Dios en el padecimiento? Una sola. Dime una de las varias que dijimos. Fuerte. Sí, Señor. ¿En el corazón hacer qué cosa? Ajá, santificar a Dios en el corazón. Muy bien. Muy bien. Ok, estuve. Gina Torres, porque la otra es Ginette. Gina, otra ordenanza de glorificar a Dios en el padecimiento. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos vituperados? Gozarme si soy vituperado. Muy bien. Ahora sí, Ginette, de otra. Cuando estoy padeciendo, ¿qué espera Dios que haga yo? Otra. Ajá. A seguir haciendo el bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más por acá? A ver. Haciendo lo bueno. ¿Qué más? Teniendo buena. ¿Qué más? No teniendo temor. ¿Qué más? No avergonzarme. Ajá. Entonces miramos
que Dios ha establecido por qué puedo padecer y qué es padecer según su voluntad como cristiano. Él ha establecido lo que yo no debo de hacer y ha establecido lo que yo debo de hacer. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? El Señor dice que somos bienaventurados. También dice que los que me calumnian se van a avergonzar, dice el Señor. Dice también el Señor que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre mí. O sea, no es solamente una carga de lo que yo tengo que hacer y de lo que no tengo que hacer, sino también lo que Dios ha prometido, que voy a recibir de parte de Él cuando padezco según su voluntad. Leamos en Primera de Pedro, en el capítulo número 3, el versículo número 16, dice: sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Muy bien, ahora en el capítulo 4, versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, ¿quién viene sobre mí? El glorioso Espíritu de Dios. Soy bienaventurado. Y dice que los que me calumnian serán ¿qué? Avergonzados. Y el día que ellos se conviertan, ¿qué van a hacer? Van a glorificar a Dios. Cuando Dios les visite, van a glorificar a Dios, recordando, ¿qué van a recordar? Lo que vieron en mí, lo que vieron en usted. Entonces, hermanos, Dios quiere que le demos la gloria en la familia, en la sanidad y en el sufrimiento. Que el Santo Espíritu de Dios que ha venido a enseñarnos, afirme estas palabras en el corazón de todos aquellos que lo abren para recibirlos y también para corregirse de la actitud: ay, no, yo no quiero sufrir. Ya sabe, Dios quiere que padezcamos haciendo el bien por causa de la justicia y haciendo lo bueno. Recuérdelo siempre. Ay, ¿yo por qué? Si yo me porto bien, ¿por qué me tiene que pasar? ¿Qué dice el Señor? Mejor es que padezcáis haciendo el bien. ¿Aló? Hoy nos vamos con esta edificación y también nos ha dicho qué espera Él que nosotros hagamos y qué nos va a dar Él si nosotros lo hacemos. Oremos, hermanos, todos pónganse de pie. Vamos a despedirnos de este lugar, mas nunca de su presencia, porque en ella queremos estar siempre. Todos los niños, las niñas, levántense, despierten a los que estaban dormidos, no solamente porque se va a ir para su casa, sino también en razón de que vamos a orar y debemos de orar con reverencia. Los niños inclinen sus cabezas, todos los niños, las niñas inclinen las cabezas, cierren los ojos, quítense las manitos de la cara, porque para cerrar los ojos solamente hay que unir los dos párpados, el superior y el inferior, solamente. Joel, cierra los ojos. Asiel, cierra los ojos. Daniel, cierra los ojos. Oremos. Isaías, cierra los ojos. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque quieres que andemos en tu verdad, con el conocimiento de tu verdad, para hacer tu verdad, Señor. Gracias, porque has venido, Señor, a instruirnos cómo darte la gloria en nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, porque nos amas y nos anhelas celosamente. Y quieres, Señor, que en todo nuestro ser y hacer sea conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por instruirnos. Gracias, Dios mío, por venir a darnos tus razones y tus explicaciones, Señor. Gracias, porque yo sé que tú te has paseado en medio de nuestras conciencias, Señor,
señalándonos, oh Dios mío, con tu luz, lo que tú quieres, oh Padre Santo, que hagamos y que quieres que estemos, Señor, en ti, Dios mío. Gracias, porque aún en el padecimiento tú quieres recibir la gloria de nosotros. Y la gloria la quieres recibir como tú quieres, como tú lo has diseñado, Señor. Gracias, porque tú quieres, Señor, darnos bienaventuranza y quieres que tu glorioso Espíritu sea el que repose sobre nosotros cuando estamos padeciendo, Señor. Gracias porque tú eres el que te encargas de avergonzar a todos los que nos calumnian, Señor. Gracias, Señor, porque ni siquiera tenemos que hacerlo nosotros, sino tú eres el que te encargas de hacerlo, Dios mío. Y también quieres que sea, Señor, el único testimonio que quede grabado en la mente de aquellos, Señor, que nos ultrajan y nos persiguen, Señor, que nos vituperan, Dios mío, se quede el testimonio de la justicia, de hacer el bien. El testimonio, Señor, de hacer lo bueno. El testimonio de que nos hayan visto con una buena conciencia, con una buena manera de vivir, Señor. Para que el día que ellos se conviertan, te den la gloria a ti, Señor, por lo que vieron en nosotros, Señor. Porque te vieron a ti, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, porque aún el tiempo del sufrimiento es un tiempo para que tú seas glorificado a futuro también en la vida, Señor, de aquellos que nos persiguen y nos ultrajan. Muchas gracias, Señor, porque el padecer en ti tiene bendición para nosotros en el presente y tiene bendición, Señor, para los que no te conocen también en el futuro. Gracias, Señor. Guárdanos, que tu palabra, Señor, crezca en nuestro ser, en toda obediencia, en toda verdad. Tu palabra, Señor, invada nuestra vida, Señor. Crezca y sea glorificada, corriendo como un río, Señor, dentro de nosotros, para seguirte agradando y seguir siendo, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, muchas gracias, porque tú nos llevas en paz a nuestros hogares y nos volverás a traer aquí con tu bendición. En Jesús, por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos.